Lucas 24, 44. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Después Jesús les dijo, ya Jesús había resucitado. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí, sobre Jesús, está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Hoy traemos nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestro corazón delante de ti, Señor. Padre, mira que hay luchas en nuestras vidas, Señor. Padre, mira que hay guerras que estamos peleando, Señor. Padre, mira que hay conflictos fuertes, Señor. Hay cosas que quizás nos quieren arrebatar la vida, pero te seguimos creyendo. Seguimos confiando que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Seguimos creyendo tu palabra que dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, mi corazón estará confiado. Una cosa he demandado, esa deseo con todo mi corazón, que yo esté en la casa de Jehová mi Señor todos los días de mi vida. Hoy venimos a tu casa, Padre bueno, que estás en los cielos. Cada uno de nosotros somos tus hijos y tú nos conoces, Señor. Hay cosas que como humanos se me pueden pasar en esta mañana, pero tú conoces a cada uno. Tú conoces la oración de cada uno. Tú conoces el corazón de cada uno. Tú conoces lo que cada uno necesitamos en esta mañana. Y hoy venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo en nombre de Jesús, nuestro máximo intercesor, que deja en nuestro corazón lo que necesitamos. Que hoy salgamos mirando a Jesús como nuestro gran tesoro de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias porque nuestros corazones están delante de ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque Dios es bueno. En cierta ocasión, un hombre le gustaba coleccionar cuadros, pinturas. Y viajando por Inglaterra, encontró un mercado de segunda una pintura. No era una pintura muy bonita, una pintura normal. Pero como era coleccionista, le gustaron los colores, le gustó el paisaje y la compró. Se llevó este hombre, este coleccionista, la pintura para su casa y la colgó. Y esa pintura duró mucho tiempo ahí, colgada. Y él la miraba de vez en cuando, hasta que un día se llenó de polvo y él empezó a limpiar la pintura. Y de pronto se dio cuenta que en el borde de ese cuadro, de esa pintura, había como un orificio. Y en ese orificio había como algo. Y él empezó a abrir un poco y encontró un sobre. Y dentro del sobre había un mapa. Un mapa de hacía unos 200 años atrás. Y en el mapa era el mapa de un tesoro escondido. Y ese mapa estuvo a la vista de él por mucho tiempo, pero nunca lo había visto. Hasta que encontró ese mapa y ese cuadro fue valioso para él. Desde ese día él tomó ese mapa y se dio a buscar ese gran tesoro. Y la Biblia, escuche esto, es como ese mapa que apunta hacia un gran tesoro. Quizás muchas veces hemos leído, estudiado la Biblia, o quizás la hemos colgado como este hombre colgó el cuadro y se ha llenado quizás de polvo. Quizás lo hemos tenido por allá. Pero la Biblia es ese mapa que Dios ha dado a nuestra vida, que nos lleva a un gran, no solamente un gran, sino el mayor tesoro que el ser humano podría tener. Es un mapa que desde cualquier dirección, desde cualquier texto de Génesis a Apocalipsis, nos lleva a nuestro gran tesoro, que es ¿quién? Jesús. Jesús es nuestro gran
tesoro. Quizás los que estamos aquí podremos tener algunos mapas, porque todos tenemos mapas. Hemos hecho mapas para ser exitosos. Cuando tenga tanto edad, voy a hacer esto. Y luego voy a hacer esto. Y voy a hacer aquello. Y voy a hacer esto. Para ser una persona exitosa. Muchos tenemos mapas románticos, matrimoniales, de amor sentimental. Y a esta edad voy a hacer esto y me voy a casar. Y me voy a casar con este que tiene los ojos verdes y con esta que es mona, 90, 60, 90. Y hacemos planes. Porque todos de alguna forma tenemos mapas que seguimos. Pero realmente estamos siguiendo el mapa correcto. A veces encontramos mapas falsos que tienen X y seguimos hasta encontrar esa X, y cuando excavamos, ¿qué encontramos? Que el cofre está vacío. Y así pasamos nuestra vida de mapa en mapa y buscando el gran tesoro. Pero hasta que no tengamos el gran tesoro, a Cristo en nuestro corazón, las demás búsquedas que tengamos en nuestra vida, los demás tesoros que atesorarán nuestro corazón, serán vacíos. Porque Cristo es el único gran tesoro que puede darle valía a nuestro matrimonio. Porque Cristo es el único gran tesoro que puede darle valía a nuestra vida. Amén. Tenemos mapas para que nos aprueben. Me voy a vestir así, voy a caminar así, voy a subir tantas fotos, voy a tener tantos likes, voy a hacer este mapa para que me aprueben. Pero observamos que al llegar a esa X, a ese tesoro, es vacío. Porque necesitarás hacer muchas más y más y más y más cosas para que te aprueben. Pero solamente Dios dice: ven a Cristo, acepta a Cristo como Salvador y Rey, y serás aprobado por toda la eternidad. Y hay una voz del cielo que se abre y dice: tú eres mi hijo, mi hija amada, en cual tengo complacencia. ¿Cuánto lo creen? Conmigo, yo lo creo. La Biblia es un mapa. Y no solamente es un mapa, la Biblia es el mapa, que es diferente a todos los mapas. Porque todos los mapas quizás nos llevan a buscar valores que perecerán. Pero la Biblia nos lleva al tesoro eterno, que jamás perece. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra, que nos lleva al tesoro eterno, que es Cristo, nunca jamás pasará. Y hoy vamos a abrir este mapa. Y yo quiero que usted mire la Biblia como es. Es el mapa que Dios nos dio para vivir la buena vida. Porque la buena vida no se trata de cuántos millones tengo en el banco. La buena vida se trata de cómo está mi relación con el Señor. No se trata de cuántas admiradoras o admiradores tengo. Se trata de cómo está mi relación con el Señor. Porque cuando yo tengo una correcta relación con Dios, todo lo demás tendrá el lugar debido. Pero mientras no tenga una correcta relación con el Señor, lo demás será problema, caos para mi vida. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo: yo lo creo. Entonces, encontramos en la Biblia a unos hombres, a unos profetas. Estos profetas, Dios les dio parte del mapa, y todas esas partes del mapa apuntaban al gran tesoro, que es Cristo en nuestras vidas. Y vamos a ver precisamente a Cristo desde Isaías a Malaquías. Como estos hombres del Señor vieron a Cristo a lo lejos, vieron ese gran tesoro, cómo hicieron parte para que ese mapa que nos dio Dios a nosotros, nos encontráramos a Cristo, a su nombre. Y en ese gran mapa, parte de ese gran mapa fue escrito por los profetas. Y en la Biblia encontramos ciertos profetas que siguen la historia de Israel. Y Dios levantó una nación para que fuera de bendición para todo el mundo. Pero Israel se fue detrás de otros dioses. ¿Qué hizo Israel? Se le fue detrás de otros dioses. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que lo amemos a Él. Pero Israel se fue detrás de otros dioses. Cuando Dios levanta un rey llamado Saúl, luego viene otro rey llamado David, y luego viene otro rey llamado Salomón. Fueron buenos reinos, pero Salomón se descuidó. Por eso usted y yo no podemos descuidarnos. Amén, amén. Salomón al final se fue detrás de otros dioses y vino la disciplina del Señor. Y el reino que le quedó al hijo de Salomón, Dios lo dividió en dos partes. Una parte para Roboán, hijo de Salomón,
y otra parte pero para Jeroboam, que era un funcionario de Salomón. Jeroboam se quedó con 10 tribus, eran 12 tribus, con 10 tribus, y conformaron Israel del norte, el reino del norte, que se llamó en ese momento Israel. Reino del norte, Israel. Y reino del sur, que en ese momento se llamó Judá, que estaba conformado por 2 tribus, que le quedaron a los descendientes de David, de Salomón. Entonces, Israel se divide en 2 reinos, uno llamado Israel del norte, que tomó el nombre de Israel, y el otro llamado Israel del sur, o Judá. Ahora, miren lo que hizo Jeroboam. El lugar donde adoraba Israel era Jerusalén, y Jerusalén quedó en Judá, en el reino del sur. Y entonces Jeroboam, teniendo miedo que se fueran todos, porque el punto de adoración que Dios había escogido estaba en Jerusalén, Jeroboam hizo 2 puntos de adoración, uno a la entrada norte y uno a la entrada sur, y colocó 2 becerros de oro, y le dijo al pueblo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Totalmente deplorable la situación. El corazón del pueblo se había ido hacia otros dioses, y Dios es un Dios celoso, que Dios te ama y te pide que lo ames de todo corazón. Dios nos pide que lo amemos a Él sobre todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque es lo mejor. Si amamos a Dios, a Él sobre todas las cosas, será lo mejor. Pero el pueblo se fue detrás de otros dioses, y entonces Dios se levanta en disciplina. Pero Dios es bueno, porque mandó hombres de Dios llamados profetas al reino del norte. Mandó a Oseas, mandó a Amós a decirle que volvieran, que no era la forma como debían, que si seguían en esa situación se iba a levantar un pueblo más grande y los iba a conquistar. Y así ocurrió. Cerca del año 700 antes de Cristo se levantó un imperio llamado Asiria, y ese imperio conquistó, devastó, derrotó, desapareció totalmente al reino del norte. Israel desapareció, Israel del norte desapareció por completo, y solamente quedó el reino del sur, Judá. Pero aunque habían reyes buenos que querían buscar a Dios, también había reyes que no querían buscar a Dios. Y entonces Dios sigue sigue enviando mensajeros. Sigue enviando a Isaías. ¿Recuerdan a Isaías? Uno de los profetas mayores, que dice: vuelvan su corazón al Señor. Sigue enviando profetas como Nahum, como Habacuc. Vuelvan su corazón al Señor, porque si no vuelven, hay consecuencias en su vida. Y así fue. Al final del año 500, Judá también fue conquistada por un imperio llamado Babilonia. Los babilónicos se llevaron a Judá, los esclavizaron por 70 años. Pero aún en el exilio, miren la cuestión, antes del exilio, el pueblo seguía, trataba de adorar a Dios, pero le costaba, se esforzaba, pero le costaba. Y Dios enviaba palabras para animarnos: busquen al Señor. Estando en el exilio, siendo esclavizados, siendo llevados a un país lejano, Dios sigue enviando mensajeros, porque Dios nos ama, iglesia. Y en todos los momentos Dios va a enviar mensajeros para que hagan volver nuestro corazón a Él. Y en el exilio, cuando habían perdido la tierra, cuando habían perdido su fiesta, cuando habían perdido familiares, cuando se sentían derrotados, Dios envió mensajeros y envió a los profetas más grandes, que le llamamos profetas mayores. Cuando el pueblo más lo necesitaba, Dios enviaba mensajeros. Y en el exilio Dios envió a Jeremías. ¿Recuerdan Jeremías? Dios envió a Ezequiel. Dios envió a Daniel. El pueblo estaba en derrota, pero estos hombres, escuche esto, estos hombres interpretaban la historia, porque el pueblo se preguntaba: ¿por qué estamos así? Y yo le decía: estamos así porque nuestro corazón se ha ido lejos de nuestro Señor. Ellos interpretaban la historia, que no era el diablo, no eran los azares del destino, sino que era que las circunstancias, su corazón se había alejado del Señor. Entonces vemos que Dios envió mensajeros en el exilio, en medio de la derrota. Y así ocurre con nosotros, iglesia. Dios, en medio de nuestras dificultades, envía mensajeros.
Dios, en medio de nuestros problemas difíciles, envía mensajeros que nos hablen a Cristo, que nos den el mensaje del Evangelio, que nos aliente con oración, que nos aliente con la palabra que viene del cielo, porque cada una de nuestras situaciones tiene resolución en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nuestro mayor problema, que era que estábamos alejados del Señor. Y Él ya solucionó el mayor problema, nuestra lejanía con Dios. De ahí en adelante, todos los problemas que tengamos están en manos de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es lo que te está afligiendo en esta mañana? ¿Qué es lo que te has sentido como exiliado, derrotado, como que no puedes más, como que no quiero amar a la iglesia, como que no quiero amar más a Dios? Mira, que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Y ese era el problema más grande que el ser humano tenía. Y Él lo solucionó a su nombre. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios va a darnos todo lo necesario. ¿Para qué? Para que usted y yo nos parezcamos más a Cristo. Y quizás en estos momentos no lo entendemos, pero Dios te está dando lo necesario. Pastor, esto que estoy viviendo es lo necesario, sí, para que tú te parezcas más a Cristo. Si lo que estás viviendo ha hecho que vayas a Cristo y que te parezcas más a Él, dale glorias a Dios en medio de las lágrimas y dile: Señor, gracias, porque todas las cosas ayudan para bien a los que te aman. Y entonces, en medio del exilio, Dios sigue enviando mensajeros, porque Dios nos ama. La Biblia, iglesia, es una carta de amor, es un mapa de amor que nos lleva a nuestro mayor amor, que es Cristo. Y de todas las partes habidas y por haber, Dios nos está hablando del amor que tiene por nosotros. Y 70 años después, Dios permite que un remanente, una pequeña porción de los de Judá, vuelvan a Israel y repoblen y levanten otra vez el templo. Pero ya no había el mismo fulgor del templo de Salomón. Ya las cosas no eran igual. Ellos estaban abatidos, estaban tristes, creían que Dios los había olvidado. ¿Dónde está la gloria que Dios nos prometió? ¿Dónde están todas las promesas que Dios hizo? Entonces Dios, para contestar, porque Dios siempre responde, levanta profetas como Ageo, levanta profetas como Zacarías, levanta profetas como Malaquías, el último profeta de los profetas menores. Dios le dice: vuelva su corazón al Señor, porque Dios está con ustedes y todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A su nombre. Pero en cuanto a las promesas de Dios, debemos verlas como son. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? ¿Qué es lo que Dios ha prometido a nuestras vidas? Y parte del mensaje de los profetas, nos permite observar lo que Dios ha prometido en nuestra vida. ¿Qué hablaban los profetas? ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Hay muchas perspectivas, pero generalmente los profetas hablaban de la eternidad. Los profetas miraban lo eterno. Iglesia, estás mirando lo eterno o lo temporal. A la luz de lo eterno, para los profetas, lo que los demás creían grande, los profetas lo veían pequeño. Los grandes imperios veían grandes los poderes, las riquezas, el oro. Pero para los profetas eso era temporal y era pequeño. Le llamaban la mirada de la eternidad. Iglesia, ¿estás mirando la eternidad? Todo esto pasará. Cielo y tierra pasará, pero nuestro Cristo jamás pasará. Los profetas desarrollaron, era tanta la relación que tenían con Dios, que desarrollaron la mirada de la eternidad. Y ellos miraban lo eterno, de tal forma que lo que los demás personas llamaban grande, para ellos era pequeño, y lo que los demás consideraban pequeño, para ellos era grande. Para los profetas era grande la justicia, la rectitud. Para los profetas era grande el amor de Dios. ¿Qué estamos mirando, iglesia? ¿Qué están mirando nuestros ojos? Si miramos lo temporal, ayer hablamos precisamente con Zaira
Y hablábamos en 2 Corintios, llegó ese tema de lo temporal y lo eterno. Llegamos a la conclusión, ¿para qué sirve lo temporal? Isaías, papi, lo temporal sirve para servir a Dios. Correcto. Lo temporal, la vida, la salud, el carro, la casa, el negocio, lo que tengamos, ¿para qué sirve? ¿Y para qué Dios nos lo da? Para servirle al Señor. Pero algún día todo eso pasará, porque cielo y tierra pasará a su nombre. Entonces, ¿para qué vivimos nosotros, Zaira? Papi, vivimos para lo eterno. Lo eterno, que Dios está en nosotros. Y algún día iremos a la eternidad con Él, a su nombre. Iglesia, estamos de paso. Algo que los profetas hablaban al pueblo es que estamos de paso. Estamos de paso. Y esta vida, 70, 80, 90, 100 años, debemos dársela al Señor, porque estamos de paso. ¿Cuánto lo creen? ¿De qué más hablaban los profetas? Los profetas hablaban de la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. Iglesia, tenemos un Dios grande y nosotros, aunque no queramos aceptarlo, somos pequeños, somos frágiles y dependemos totalmente de Dios. ¿De qué más hablaban los profetas? Los profetas hablaban de amor, rectitud y justicia. Los profetas sabían que Dios había jurado por sí mismo en un pacto de amor, se había comprometido con el hombre. Dios podía dejar al hombre a su suerte, que era la muerte, pero Dios por amor juró por sí mismo un pacto de que daría su vida por cada uno de nosotros, a su nombre. ¿De qué más hablaban los profetas? Los profetas hablaban de arrepentimiento. Arrepentimiento. Dar una vuelta a nuestra vida. Volver nuestro corazón al Señor. Los profetas hablaban de universalismo. Dios no solamente era el Dios de Israel. Dios también es el Dios de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos. Dios es el Dios universal que creó los cielos y la tierra. Los profetas hablaban de una nueva era, un nuevo cielo, una nueva tierra, pero que antes de eso vendría un juicio. Le llaman el día del Señor. Y para ellos era un solo día, un momento donde Dios iba a venir a juzgar. Pero entendemos por la revelación, por lo que se nos ha hablado en la Biblia, que para nosotros el día del Señor se divide en dos momentos. El momento cuando Jesucristo vino y murió en la cruz. Ahí condenó a Satanás y todos sus demonios y nos dio libertad y nos dio el papel protagónico a nosotros como pueblo de Dios para que proclamemos a Cristo, a su nombre. Pero todavía el día del Señor continúa, porque Jesucristo vendrá como juez sobre la tierra. ¿Cuánto lo creen? Pero hay algo poderoso de lo cual también hablaban los profetas, y es sobre una figura que ellos veían a lo lejos, una figura que ellos palparon, que ellos vieron. Cada uno de ellos aportó un cuadro, cada uno de ellos aportó una pincelada, cada uno de ellos proféticamente apuntó a una imagen. Hicieron como un lienzo, y entre todo ese lienzo que hicieron los profetas podemos ver la figura de alguien que moriría en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad, a su nombre, a su nombre. Entonces, miremos parte del mapa que tenemos enfrente con respecto a los profetas. Es que ellos hablaron de un Mesías, hablaron de alguien. Ellos no entendían quién era y lo pintaron de diferentes formas, pero es tanta la comunión, la unión que hay en la Biblia, que aunque diferentes hombres de Dios hablaron en diferentes épocas y de diferentes formas y a diferentes circunstancias, el cuadro completo apunta a nuestro gran tesoro, que es Cristo, a su nombre, a su nombre. Y los profetas retrataron a Cristo. Por ejemplo, Isaías
En el capítulo 53 ve a un siervo sufriente. Ve a alguien que sufriría, que cargaría las dificultades, que cargaría los dolores. Y del capítulo 40 en adelante se llama Los Cantos del Siervo. Hay alguien que vendría, que sufriría. Y quiero que vaya conmigo a Isaías 53. Lo tenga abierto en Isaías 53. Versículo 12 en adelante. Mira lo que dice Isaías 53. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tenía aspecto hermoso, ni majestad para que lo miráramos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Como uno que los hombres se esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Jehová hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja ante trasquiladores, permanece muda, él no abrió su boca. ¿De quién está hablando el profeta? ¿De quién se está refiriendo el profeta? El profeta Isaías ve a alguien en el futuro como oveja al matadero y nos pinta un cuadro tremendo. Nos pinta una flecha hacia el gran tesoro. Gloria a Dios, está lloviendo. Lo podemos seguir. Ojo, escuche esto. Miren, estamos en ese gran mapa donde hay un gran tesoro y hay una flecha en ese mapa que sale del Antiguo Testamento. Y esa flecha apunta ¿a dónde? Hacia el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que Isaías 53 está hablando de Jesús? No dice el nombre de Jesús por ninguna parte. ¿Cómo usted y yo lo interpretamos? ¿Cómo vemos el mapa de los profetas de la Biblia y vemos que sale una flecha del Antiguo Testamento y apunta a un gran tesoro en el Nuevo? ¿Cómo sabemos que Él es Jesús? ¿Por qué lo sabemos? Porque en Hechos, capítulo 8, un hombre llamado Felipe, escuche esto, Dios le dice que vaya a cierta parte y en ese momento hay un carruaje y va pasando un funcionario de un reino en Etiopía, un eunuco. Y Dios le dice que se acerque, Hechos 8, que se acerque al carruaje. Y cuando Felipe se acerca, cuando Felipe, un siervo de Dios, se acerca al etíope, escucha que el etíope está leyendo precisamente Isaías 53. Y lo que el etíope leía, escuche esto, era el siguiente pasaje: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. No abre su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco está leyendo ese pasaje de Isaías 53. Entonces mira lo que pasa en Hechos 8. El eunuco le dijo a Felipe: les ruego que me diga, ¿quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces el versículo 8:35 de Hechos, entonces Felipe, comenzando con este pasaje de Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Empezando por Isaías 53, le anunció el Evangelio de Felipe.
Es decir, que los evangelios no solamente están en el Nuevo Testamento. Felipe utilizó una cita del Antiguo Testamento, un texto del Antiguo Testamento para predicar el evangelio. Porque en el Antiguo Testamento también está el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la persona y la obra de Jesús. Y ahora Felipe está utilizando Isaías 53 y lo está interpretando. Nos está diciendo que Isaías 53 habla y apunta a Jesús. No es una interpretación que nosotros estamos haciendo, sino que estamos mirando cómo los grandes hombres de Dios, nuestros antepasados espirituales, cómo lo interpretaron. Y Felipe, el evangelista, está interpretando al siervo de Dios como Jesús. Y entonces por esa interpretación sabemos que Isaías 53 está hablando ¿de quién? Está hablando de Jesucristo, del sacrificio de Jesús. Ahora usted sabe que está hablando ¿de quién? De Jesús. Entonces volvemos al texto. Y en este texto Isaías no lo aplica al momento, no es parte de lo que está viviendo. Fue un canto, fue algo que Dios le dio en el Espíritu y que estaba mirando a Jesucristo. Entonces usted y yo volvemos a Isaías y miren lo que dice Isaías. Creció delante de él, Isaías 53, como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tenía aspecto ni majestad, no tenía aspecto hermoso. ¿De quién está hablando? No tenía aspecto hermoso, ni majestad para que lo miráramos, ni apariencia para que lo deseamos. ¿En qué momento está retratando Isaías? ¿En qué momento de Jesús está retratando Isaías este mensaje? En la cruz. Jesús está ensangrentado, está dolorido, no tiene apariencia de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque en la parte de arriba de la cruz dice el Señor, el Rey de Israel, Rey de Reyes, no tenía aspecto de rey. No tenía aspecto de rey. Pero sabemos que Él llevó nuestro horrendo pecado para que ahora el Padre nos considere sus hermosos hijos. Él llevó la figura de nuestros pecados. Él llevó la horrorosidad de nuestra desobediencia. Llevó el horror de nuestro pecado. Lo llevó a la cruz. Para que ahora Dios nos diga que somos sus hijos hermosos. ¿Cuántos son hijos hermosos del Señor? Amén. ¿Cuántos son hermosos? ¿Cuántos son hermosos? Amén. Somos hermosos en el Señor. Versículo 3 dice ya 53. Dice que Jesús, dice Isaías, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Mire el cuadro que nos está retratando Isaías. En la cruz Jesús fue despreciado y desechado. Lo escupieron, le dieron latigazo, lo tuvieron en poco, pidió agua y no le dieron agua. ¿Para qué? Para que nosotros nunca más sintiéramos el peso del rechazo y la condenación. Tú y yo no podemos vivir el peso del rechazo, porque aunque todo el mundo nos rechace, tenemos un Dios que nunca nos rechazará en Cristo Jesús, porque Cristo fue rechazado para que nosotros fuéramos eternamente aceptados en la presencia del Señor. Ya la condenación no puede sobre nosotros. No podemos vivir en condenación, porque Él cargó nuestra condenación. Por eso la palabra dice que si alguno está en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo. Dios cada día nos susurra al oído: tú eres mi hijo, mi hija, amada, amado, en quien me deleito. Allí en la cruz Jesús llevó el dolor y la aflicción para que cuando vivamos dolor, para que cuando vivamos aflicción, podamos ir a Él y recibir alivio de quien sufrió los máximos dolores por amor a nosotros. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes agobiado? ¿Sientes que nada te sale en la vida? ¿Sientes que lo que te da la vida es dolor, tragedia? Mira a Cristo, mira la vida de Cristo. Creo que no puede haber una vida más trágica, porque por lo menos usted y yo podemos aceptar que hemos cometido errores, pecados, falencias, desobediencia. Pero ¿qué error cometió Jesús?
¿Qué pecado cometió nuestro Salvador? Ninguno. Y si quizás nuestra vida no nos parece lo mejor, y quizás hemos vivido dolores, dificultades, mira Cristo, que siendo rico, estando en el reino de los cielos, se hizo pobre para darnos vida y vida en abundancia. Versículo 44, sigue hablando el profeta Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. En la cruz Jesús llevó nuestras enfermedades para que en medio del dolor, para que en medio de la muerte, para que en medio de la enfermedad podamos tomar su mano de misericordia y recibir consuelo y renovar nuestras fuerzas en el Señor. Jesús fue azotado por Dios. Lo que nosotros merecíamos, los azotes que nosotros merecíamos por estar alejados del Señor, Jesús los recibió. Fue herido por Dios para que por su herida de muerte yo pueda clamar al cielo y adorar al Dios Padre. Jesús fue afligido por Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. La aflicción que yo merecía vino sobre Él para que al verlo pueda vencer en Él y para Él. ¿Cuánto lo creen? Dice el versículo 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. En la cruz Jesús cargó nuestras transgresiones, nuestras desobediencias, para que nosotros recibiéramos el perdón eterno. En la cruz Jesús fue molido por nuestras iniquidades, para que mi rescate, para pagar mi rescate, mi esclavitud, sacarme de mi esclavitud a precio de sangre. El castigo de mi paz vino sobre Él, para que por su sangre tenga eternamente una correcta y amorosa relación con mi Creador. ¿Cuánto lo creen? Amén. Sus heridas, son muchas heridas, eran las que yo merecía, pero las sufrió por mí, siendo el mayor acto de amor de la historia y del universo que jamás nadie ha hecho y hará por usted y por mí. Iglesia, eres el más amado del cielo. Dios te ama con amor eterno. Iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo que debe entrar a nuestro corazón profundamente, y es el amor de Dios. Debe permear nuestro corazón. Si hay algo que nos muestra la cruz, es el amor de Dios. Digan conmigo, la cruz me muestra el amor de Dios. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos, nos apartamos cada cual por su camino, pero Jehová hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Jesús fue la oveja perfecta, el sacrificio perfecto, para que nosotros, ovejas descarriadas, en Él encontráramos el regreso a la casa de nuestro amado Padre celestial. Versículo 8, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra, de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Como pecador Jesús, pero sin pecado, fue a la cruz. Como pecador Jesús, pero sin pecado, fue a la cruz, para que mis engaños, mis violencias, mi desobediencia fueran perdonadas. ¿Cuánto lo creen? Versículo 10, pero quiso Jehová quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová en su mano prosperará. Jesús en la cruz se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación, para que yo, pecador condenado al infierno, no lo padeciera, y para que en su amor pudiera ser hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Versículo 11, debido a la angustia de su alma, Él lo verá
y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Su alma, el alma de Jesús fue angustiada y traspasada en esa cruz, iglesia, para que por su sacrificio mi alma hallara descanso solo en Él y en Él la vida eterna. Jesús en la cruz cargó mis iniquidades para que su justicia viniera sobre mí, pecador. Versículo 12: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús en la cruz derramó su alma hasta la muerte por mi pecador. ¿Cómo no he de amarlo? Jesús en la cruz llevó mis pecados pagando el precio que solo yo merecía pagar. En la cruz llevó el precio más grande que yo merecía pagar, que era la muerte. Murió por cada uno de nosotros. Isaías nos está retratando a Jesús en la cruz, muriendo lentamente para darnos vida y vida en abundancia. Si estás triste, mira la cruz. Si hay dolor en la vida, mira la cruz. Mira aquel que fue tratado como pecador, sin ser pecador. Míralo a él, iglesia, porque ese es el llamado. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cuánto lo creen? Den ese fuerte aplauso al Señor a esta hora. Ahora podemos seguir toda la tarde mirando a los profetas y todos apuntan a Jesús. Pero para mirar rápidamente, Isaías nos mostró el siervo que sufre y carga nuestras culpas. Ezequiel pintó, nos dio al pastor que protege y da su vida por las ovejas. Jeremías nos presentó al mediador que transforma el corazón. Daniel nos muestra al Rey eterno que gobierna sobre todo. Oseas nos habló del esposo fiel que no abandona. Miqueas nos señaló al Rey humilde que nace en un pueblo pequeño. Zacarías nos pintó al pastor herido que salva con su muerte. Malaquías nos anuncia al mensajero de pacto que viene con fuego y purificación. Todas estas imágenes que pintaron los profetas nos hacen ir a Jesús y mirarlo a Él. Zacarías lo vio a un rey que iba a entrar a Israel, pero un rey humilde que iba a entrar en un pollino. Y él entró, en Mateo se cumple, él entra a Jerusalén sentado en un pollino, humilde. Ellos esperaban que entrara en un corcel blanco. Pero Jesús entró humilde porque iba a traer bendición para toda la tierra. ¿Cuánto lo creen? Y en Mateo 17, escuche esto, terminamos. Están los discípulos de Jesús y de pronto Jesús transfigura. Jesús se muestra tal y cual como es. Y aparecen al lado de Jesús Moisés y Elías. Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Y estaban hablando con Jesús en que se cumplieron la ley y los profetas. Y de pronto una voz del cielo dice: este es mi hijo amado, a él solo escuche a su nombre. A él solo escuche. Y de pronto Pedro le dice a Jesús: Señor, vamos a hacer unas carpas, unas enramadas para Moisés, para Elías, para que campen, para que se queden aquí. Nadie responde, pero de pronto Pedro vuelve a mirar y solamente ve a Jesús. La ley desaparecerá, las profecías desaparecerán, cielo y tierra pasará. Pero mire que en ese momento solamente Pedro vio a Jesús. Todo pasará, iglesia, pero la Biblia nos invita a mirarlo a Él y abrazarlo como el gran tesoro de nuestras vidas. Mira a Jesús como el gran tesoro. Todo pasará. Los mapas que usted y yo tenemos en esta vida pasarán. Muchos fracasarán, pero hay un solo mapa que nunca fracasa, que si lo estudiamos, lo seguimos diligentemente, nos llevará
al gran tesoro. Y en ese gran tesoro hay vida eterna. Y en ese gran tesoro hay bendición. Y cuando abraces ese gran tesoro, ¿sabes qué hará? Tendrás tesoro en el cielo. Y en esta vida tendrás bendición y vida eterna. Pero también habrá una morada en el cielo esperándote. Porque Jesús dijo, voy al Padre. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mira al Rey de Gloria. Mira a Cristo. Míralo, solo a Él. Habrá muchas cosas que en esta vida querrán ganar nuestro corazón. Pero míralo a Él. Lleva tu corazón cada día al Señor. Llévalo a Él. Míralo a Él. Búscalo a Él, iglesia. Porque ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Si eres cristiano, fortalécete en Jesús. Si no eres cristiano, ora al Señor y pídele que traiga fe a tu corazón. Porque si estás en este lugar, es Dios el que te trajo. Tú no estás buscando a Dios, porque ninguno busca a Dios, sino que Dios nos busca a cada uno de nosotros. Hoy Dios te está buscando. ¿Sabes por qué? Simplemente porque te ama y quiere darte bendición y vida eterna. Pastor, y Dios quiere solucionar mi vida, sí, pero no de la forma que nosotros creemos que la vida es solucionada. Porque a veces creemos que la vida se soluciona con más plata o con más posesiones. Queremos solucionar nuestra vida desde lo externo. Y en lo externo nunca habrá soluciones. Dios soluciona nuestra vida desde lo interno, viniendo a nuestro corazón y colocando amor hacia Él. Así que de tal manera, usted y yo amamos a Dios, no porque los amemos primero, sino porque Él nos amó primero. Y nos ha dado un mapa, iglesia, que vamos a estudiar y que hay que escudriñarlo. Por eso Jesús dijo, escudriñen, excaven, que en ese mapa hay un gran tesoro. Y este tesoro lo va a hacer llegar a mí. Y en Jesús hay vida y vida en abundancia. Levanta tus manos a esta hora. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque has hablado a nuestros corazones, Señor. Padre, que podamos dar ese paso de obediencia y abrazar